Bien, señores, a raíz de la muerte de Trujillo, surgió, como es natural, el sindicalismo libre y surgieron tendencias que correspondían a las tendencias políticas de derecha, social cristiano o de izquierda, los diferentes movimientos sindicales. Recuerdo perfectamente, decíamos hoy que la generación de políticos ha desaparecido, pero la de sindicalistas no. No. Decíamos que en esa época, el 61, 62, en la Juan Pablo Pina, en los altos del taller de Luis Sánchez, se instaló la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CASC, y años después hizo su escuela de formación de dirigentes en la autopista 30 de Mayo. Eso en aquella época lo dirigía Gabriel del Río, Henry Molina y un señor apellido, creo que Zarzuela. Zarzuela, Porfirio Zarzuela. Exacto, que murió. Le damos la bienvenida a un sobreviviente, que es Gabriel del Río, amigo de toda la vida. Y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este momento, que el país necesita, los empresarios necesitan saber, los dominicanos necesitamos saber, y los trabajadores sobre todo, cuál es la agenda de una central sindical en este momento. Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias, amigo de siempre, demás compañeros y amigos. Nuestra agenda fundamental para este periodo que inicia el gobierno es el problema que es clave para nosotros, seguridad social. Cómo transformar, cómo hacer posible que la seguridad social en nuestro país pueda resolverse de una forma favorable, teniendo en cuenta el problema de la salud de la gente, teniendo en cuenta el problema muy clave, muy fundamental, de las pensiones futuras. Aquí se prevé que en el futuro los jóvenes no van a tener pensiones dignas. Antes de entrar en detalle con el tema principal de los sindicatos, recuerda que parece que el del presidente tiene no una agenda diferente, pero el primer punto de él es trabajo, buscarle trabajo a más dominicanos. ¿Eso no choca con la seguridad social? No choca con la seguridad social. No necesariamente. No necesariamente, al contrario. La seguridad social viene reforzando un trabajo digno para los trabajadores. Indudablemente que la seguridad social es un punto clave para el desarrollo del país y sobre todo de la persona. El problema sin seguridad social, hoy día el que no tiene una seguridad social, ir a un hospital o una clínica es casi imposible. Entonces nosotros consideramos que un punto clave es la seguridad social para el desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos un 56% de trabajadores que están en la economía informal que no logran entrar en la seguridad social. Estamos hablando de un 56% que no logran ingresar. Y también hablamos de los profesionales liberales que tienen ese problema también, que no están en la seguridad social. Para nosotros es un punto clave. Otro punto es, y coincidimos con el presidente de la República, es mejorar automáticamente el empleo. El empleo es un problema clave. Aquí no puede haber desarrollo sin empleo. ¿Hablaste de mejorar o de más empleo? Más empleo. Porque hay dos situaciones. Indudablemente. No, pero mejorar son dos cosas. Así como hay analfabetos funcionales, hay empleo que no llena las expectativas. Exactamente. Por eso digo mejorar el empleo, pero al mismo tiempo que haya empleo. Son dos aspectos distintos. Entrando en la seguridad social, hay dos aspectos, las pensiones y las atenciones médicas. Aparece hoy en el periódico Diario Libre, Gabriel, que en el 2015 las AFP, las aseguradoras de pensiones, ganaron el triple que los ahorrantes. Tú sabes y tienes la historia de lo que ha pasado en las grandes naciones como Chile con el tema del fondo de pensiones. Específicamente en fondo de pensiones, ¿qué les preocupa a ustedes y cuál sería la solución? Si es modificar ley o modificar el reglamento. Hay que modificar la ley en el aspecto de las pensiones individuales. Ese aspecto de pensiones individuales en función de lo que tú ganas, que es el aspecto fundamental de la ley,
en las pensiones, eso no funciona, eso no es posible. Cuando usted le calculan lo que va a recibir las pensiones, cuando usted está ganando 5 mil pesos, 10 mil pesos, y usted le calculan las pensiones, ¿qué es lo que va a recibir de pensiones? 5 mil pesos. No, 5 mil pesos no, porque una fracción de lo que usted gana. Entonces, en ese sentido... Y el contraste con otras pensiones de 400 mil pesos, ¿cómo ustedes lo ven? Bueno, por supuesto que eso es una situación inaceptable totalmente. Una pensión de 400 mil pesos, pero que gana un salario de 400 mil pesos y una pensión de 5. Es una diferencia del cielo a la tierra. O sea que no hay forma de resolver ese problema, sino modificando la ley para volver al sistema, dar opciones. Por ejemplo, que usted puede optar por el sistema global que existía antes o lo que usted puede optar ahora por el sistema individual. En Chile, ¿qué es lo que está pasando? Después de tantos años de la seguridad social en Chile, las pensiones es un fracaso. La gente se ha tirado a la calle en Chile reclamando que vuelva el sistema que existía antes, un sistema global donde usted podría participar, pero va a tener una pensión asegurada digna. Tú has perdido la cuenta de los viajes a Venezuela, a Chile y a Ginebra. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué países tienen un sistema de pensiones que tú puedes copiar? Europa, casi en todas partes de Pero Europa. ahí están peleando por la edad. Bueno, están peleando por la edad porque es un problema que en Europa todos sabemos lo que está sucediendo. Las mujeres no paren suficientemente, no hay suficiente continuidad en ese sentido, no se están pagando, los jóvenes que están ahora trabajando son relativamente pocos. Cuando venga la edad de pensiones, esos jóvenes que son los que sustentan realmente el sistema de pensión futura, no van a tener posibilidades de un sustento. Y cuando tú dices volver al pasado, ¿en qué aspecto? Bueno, en el aspecto de las pensiones colectivas que existían. Una pensión global que usted aportaba una cantidad y usted iba a recibir una pensión. Y no en base al salario. Porque en base al salario solamente va a beneficiar a los que ganan mucho. Los que ganan poco no lo va a beneficiar en nada las pensiones individuales. Y lo que está diciendo Carlos antes de tú llegar, que si él puede coger prestado de su pensión. No, eso no está previsto, tomar prestado. ¿Y debe estar o tú no lo apoyas? Sí, yo apoyaría poder tomar prestado. Porque de que no se justifica una gente que esté muriéndose por unos cuartos, pero tiene un ahorro para cuando después de se muera. Eso no tiene sentido. ¿Verdad? No, no tiene sentido. O sea, debería tener posibilidades de poder tomar parte de su pensión o de su ahorro, digámoslo así, porque no es de la pensión, es de los ahorros, que poder tomar parte para resolver su problema de salud. Bien, pero eso tiene que resolverlo fundamentalmente el sistema de salud de la pensión. Vamos a hablar de la salud, pero vamos a terminar con las pensiones. Carlos, ¿tú tienes algo más de las pensiones? Sí. Si alguien se muere antes de la fecha de pensionarse y tiene un capital asegurado, entonces no hay un mecanismo en la ley que permita que sus parientes accedan a esos fondos o los reciban. No, lo que pasa es que los parientes reciben una pensión solidaria, o sea, reciben una pensión los hijos, la esposa, entonces reciben una pensión en caso de muerte del que está, del que va a la pensión. O sea, recibe, no se le devuelve el dinero, pero sí se recibe aunque no haya completado todas las cotizaciones. Aunque haya completado todas las cotizaciones, no, porque la pensión ese dinero de pensión no se toca, se lo ganan, digamos, las AFP. Lo que queda es directamente que la madre, la esposa, los hijos reciben una pensión hasta los 21 años. Venga, doctor. Bien. Desde el principio, el tema de la seguridad social fue un tema de consenso tripartito, si mal no recuerdo, en lo que tanto empresarios, trabajadores a través de los sindicatos y el gobierno pues pactaron llegar a una ley de seguridad social en la República Dominicana. Hoy día usted plantea la inoperancia del sistema de capitalización individual, las cuentas individuales y no el sistema de reparto como estaba antes. En aquel momento la posición sindical es la que usted está expresando hoy o estuvieron de acuerdo con la capitalización individual. En principio nosotros estábamos en contra de la capitalización individual. O sea, discutimos ampliamente sobre ese tema. Capitalización individual fue rechazada por nosotros porque veíamos y preveíamos lo que iba a suceder con pensiones, con bajo salario, no podrá llegar nunca a una pensión digna, que es lo que sucede en Chile actualmente. Y nosotros preveíamos que eso no iba a funcionar. Ahora, se impuso
de una forma lo que está sucediendo ahora. Nosotros aceptamos cuando finalmente el sector empresarial estuvo de acuerdo que ellos iban a pagar el 70% de lo que era la seguridad social y los trabajadores iban a pagar un 30%. Entonces logramos un acuerdo en base a esto, porque lo que se decía era que pagáramos igual, empleador y trabajador. Logramos un 70% que iba a pagar el empleador y nosotros finalmente tuvimos que aceptar. Tuvimos que aceptar muchas cosas, entre ellos la base fundamental de la seguridad social que no estaba funcionando. Bien. La intermediación de las ARS, ¿cómo la evaluaron? Eso es ¿cómo te puedo decir? Esa mediación de la ARS, eso es un disparate, digámoslo así. Sí, pero vamos a hablar de la ARS. Finalmente, los fondos de pensiones fue un éxito. Se aprobaron de una vez, se aplicaron de una vez y los bancos están felices. Pero hay la idea de que la indexación es necesaria porque los 5,000 pesos de hoy, dentro de 10 años, no van a ser iguales cuando tú lo necesites. Gabriel, ¿qué se puede hacer para que los ahorros de uno en fondos de pensiones no se pierdan? Dolarizarlos. ¿Dolarizarlos? Sí, señor. Es la única forma, porque es la única moneda estable que puede dar posibilidades en un futuro. Si se sigue en esta situación del peso dominicano, que va perdiendo valor en relación al dólar, llegará un momento que el trabajador no va a tener ninguna pensión. Bien. Dio trabajo poner en marcha la parte de salud, es decir, las ARS. La intermediación, como decía el doctor, es alta. Y ya las ARS, tú tienes aquí que hasta Senasa. Aquí hay 2 personas que tú tienes que hablar con ellos, que es Cruz, ¿cómo se llama? El de humano. Eduardo Cruz y Chanel, esos son los 2 mayimbe de este país, los que te resuelven los problemas catastróficos. Así es. Pregunta, ¿por qué a principio dio trabajo y hoy están felices con sus ARS, menos el que necesita el servicio? El sistema que se impuso aquí en la Seguridad Social fue el sistema chileno. Ese sistema chileno, apoyado un poco por el sistema colombiano, se impuso aquí un nuevo sistema de seguridad social que no es el sistema solidario, es el sistema comercial, es el sistema para enriquecer a unos pocos, es el sistema que no da soluciones reales a la problemática dominicana. Tenemos ARS que funcionan bastante bien, pero cuando usted llama, no le atienden, que no tenga el sistema, que los medicamentos que no coge seguro, que eso no va, esa enfermedad. O sea, eso hay que revisarlo a fondo. La gente se desespera cuando usted está pidiendo un medicamento y le dicen, espere 2 horas llamando, no cogen el teléfono. O sea, hay que crear eso no funciona. Indudablemente que cuando aumentamos el monto de medicamentos, que eran 3,000 pesos, que se aumentó. Así. Ese aumento, ¿a quién está beneficiando fundamentalmente? Una gran parte de los trabajadores no se benefician de eso. ¿Por qué? Porque no hay un medicamento general. ¿Y dónde estaban ustedes con tanta experiencia sindical cuando se aprobaron esas leyes? Si ustedes sabían lo que iba a pasar. Nosotros estuvimos al principio en contra de todo esto, pero esto fue todo un avasallamiento. ¿Y el sector empresarial estuvo de acuerdo? Claro que sí, estuvo de acuerdo totalmente, junto con el gobierno en esa época, que lo que querían era poner un sistema. ¿A quién beneficia? Fundamentalmente, ¿a quién beneficia? Nosotros no podemos decir que el sistema de seguridad social todo es negativo. Ha mejorado una cantidad de cosas. ¿Está mejor que antes? Está mejor que antes, indudablemente que sí. Pero hay cosas que hay que cambiar, hay que mejorarlas. Está mucho mejor que antes. Cuando tú hablas de las pensiones antes, por ejemplo, en el Seguro Social, que era lo que existía, que nosotros pensábamos que iba a ser el aporte para la seguridad social. Bueno, un trabajador, un niño, tenía derecho a la seguridad social cuando tenía 1 año y después se llevó a 3 años. O sea, que hasta los 3 años el niño no tenía atenciones. Entonces tú puedes decir, eso es un adelanto extraordinario. Y hasta la lactancia. Hoy, claro, hoy todo lo que es donde cuidan los niños, que antes decíamos estancias infantiles, la guardería. Hoy, la guardería antes, hoy estancias infantiles. Eso es un adelanto indudablemente importante.
un adelanto importante era el trabajador de la construcción o el trabajador. El accidente del trabajo está avanzado. Se ha avanzado grandemente. Hoy tú puedes tener una pensión por accidente de trabajo, antes no. Antes tú te caías en un andamio. Ese no era accidente del trabajo del Seguro Social. Sí, era y sigue siendo la RL, que ahora que funciona. Pero antes un trabajador no tenía derecho, de un accidente de trabajo no tenía derecho a pensión. Hoy el trabajador tiene un derecho a la pensión, el accidente de trabajo. Es un adelanto con relación a lo que existía antes. O sea, hemos avanzado en muchísimas cosas y aspectos importantes en la seguridad social, pero todavía hay cuestionamientos fundamentales que no acabamos de realizar. ¿Cuáles son los puntos que el sindicalismo le gustaría cambiar en cuanto a atenciones médicas? ¿La universalización ya está impuesta? No está impuesta, está en la teoría. ¿El copago está bien? El copago, ¿cómo va a ser, Julito? Pregunto. El copago es ilegal prácticamente. La ley no lo prevé, porque es que no hay básicamente lo que hemos dicho en la seguridad social, que no acaba de entrar, es la atención primaria. Mientras no tengamos atención primaria, vamos a tener problemas. ¿Pero por qué no quieren que el sector privado entre en la atención primaria? ¿Pero quién no quiere? No, se oponen, que solamente No. quieren que atención primaria estén en el gobierno. No, la atención primaria entra todo el que quiere entrar a la atención primaria. Lo que pasa es que hay sectores que no le interesa la atención primaria. Exacto. Pero, claro, y el gobierno tiene que, yo diría, imponer la atención primaria. Pero la atención primaria resuelve el 90% de los problemas, Pero claro, abarata la seguridad abarata la social. seguridad social, resuelve el problema básicamente de la inmensa mayoría, porque, mire, los que reciben problemas de tensión, que van a recibir medicamentos altos, de azúcar, todo, se resuelve con la atención primaria. Seguro. Pero la atención primaria hay sectores, fundamentalmente especialistas, entre otros, que se oponen que entre a atención primaria. Porque ¿cuál es la tradición? Te duele la cabeza, me voy a un especialista de una vez, un especialista de la cabeza. Me duele el estómago, me voy a un Pero en especialista. atención primaria puede haber especialistas. Claro, puede haber, y debe haber especialistas, pero indudablemente que esa atención primaria es un problema en la seguridad social. Es más, yo puedo afirmar que si eso no se resuelve dentro de unos años, aquí no habrá seguridad social, porque la atención primaria es el fundamento para la seguridad social. No va a haber dinero. Ese copago que usted tiene que pagar hasta 4,000 y 5,000 pesos un especialista, 3,000, 2,000, y la gente cada vez que va 500, 1,000, 2,000, dependiendo de la especialidad, y usted le duele usted va al especialista porque es una tradición, no hay atención primaria. ¿Tú entiendes que la intermediación es muy alto, el porcentaje? Indudablemente que sí, demasiado alto. Tanto en lo que gana la AFP como la intermediación del copago, indudablemente que sí. Es más, el copago no debería existir, la ley no lo prevé. Lo que pasa es que como no hay atención primaria, entonces hay una visión equivocada de que el trabajador, el usuario, tiene que irse directamente a la especialidad. ¿Tiene la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y el sector sindical nacional, que ha estado bastante junto en los últimos años, un programa de reforma legal para someter la reforma a la seguridad social? Nuestros técnicos, junto con los equipos nuestros, están trabajando sobre una visión de qué hay que cambiar en la seguridad social. Y estamos trabajando ampliamente sobre eso, porque estamos claros que la ley hay que transformarla, hay que modificar la ley de seguridad social para hacerla más accesible, para que la gente pueda llegar. Por ejemplo, un tema que es fundamental es el régimen contributivo subsidiado. Recordamos que hay 3 regímenes, ¿verdad? El contributivo, que paga el trabajador y el empleador, el subsidiado, que lo paga el Estado. Indudablemente tenemos que decir que el subsidiado ha avanzado extraordinariamente. Hay el miles tercero? de pobres que reciben atenciones médicas gratuitas prácticamente, pero el régimen contributivo subsidiado, que abarca a los trabajadores de la economía informal y a los trabajadores liberales. Eso tienen 2 componentes. 2 componentes: paga el Estado Una parte. una parte, el 70%, como empleador. Esos son los chiriperos. No solamente todos los chiriperos, economía Por informal. ejemplo, un chofer público. Un chofer público, por ejemplo, pero también se consideran dentro de la economía informal la microempresa. Se consideran como economía informal.
Y la mayoría de los microempresarios, ninguno ¿Y está en cuánto le seguridad social. costaría eso al Estado más de lo que está pagando? El Estado lo que dice que no puede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que haya un cambio, que se deje en libertad a todo el que pueda pagar su seguridad social, que la pague. Y el que no la pueda pagar, que vaya al subsidiado. Y aquí un chofer público no puede coger y a una AFP, a una ARS y pagar su seguridad social. No, la ley no lo prevé, primeramente. Segundo, es muy difícil porque el control es muy difícil. Nosotros hemos creado una estructura que se llama AMUSOL, que tenemos más de 50.000 trabajadores. Hay que afiliarse ahí. Se afilian a AMUSOL Y como y AMUSOL va. nosotros pagamos la seguridad social. Ellos nos pagan a nosotros y nosotros pagamos la tesorería. Y ustedes tienen mucha intermediación. Sí, nosotros tenemos bastante. Y no es muy alta la intermediación. No, el 1%. El 1 en vez del 15. El 1, nosotros cobramos el 1% para hacer posible ese Y trabajo. ya hay muchos afiliados. Sí, tenemos global, tenemos más de 15.000 directos y con los dependientes tenemos más de 50.000 afiliados. Pero no hay colaboración, eso no se promueve suficientemente porque no hay propaganda suficiente. Eso es parecido a Senasa entonces. No, no es parecido a Senasa. Nosotros tenemos gente nuestra, es una estructura de mediación. Usted se afilia a nosotros y nosotros pagamos la seguridad social y cobramos por esa mediación un 1%. Y devolvemos, cuando son organizaciones, de ese 1 devolvemos un 20%. Por ejemplo, una asociación de choferes, por ejemplo, que viene a través de nosotros para ir a la seguridad social. Es como una cooperativa de seguridad social. Es una mutual, digámoslo Ya. así. Y nosotros, esa asociación de choferes que se afilian, que tenemos muchos choferes afiliados, nosotros le devolvemos un 20% del 1, porque no estamos negociando. Lo que queremos es que el trabajador que esté en la economía informal ingrese a la ¿Y seguridad qué uno social. puede hacer para que el sector sindical tenga un poco más de protagonismo en este proceso? Bueno, ¿qué hacer? Nosotros esperamos que el gobierno, primeramente, y con el sector empleador, en el diálogo que tenemos que hacer necesariamente para buscar soluciones a este proceso, porque esto es un proceso tripartito, no es un proceso de un solo sector. Y tenemos que insistir de renovar la ley a través de un diálogo y una concertación fundamental. Sí, Gabriel, pero la queja de nosotros, tanto de Machi como mía, ha sido que tanto en el proceso de seguridad social como de la capitalización de la empresa pública, el sector empresarial, el sector laboral como que no jugó su papel y dejó que las cosas ocurrieran. Hicimos el esfuerzo. Lo que pasa es que una cuestión es el esfuerzo que hace el movimiento sindical. Tenemos que admitir que el movimiento sindical no tiene el poder que quisiéramos que tuviéramos, porque la gran mayoría de los Porque trabajadores lo no está cedieron al organizado. sector empresarial. Y entonces el poder está en el gobierno y en el sector empleador. Eso tenemos que ser realistas en eso. El sector sindical, por el problema de siempre, que tú conoces, y Machi conoce, y el Albió conoce, libertad sindical, es un problema grave en nuestro país. Sí, pero cuando tú hablas de crecimiento económico, el gobierno ha crecido económicamente, el país ha crecido en habitantes, el sector empresarial ha crecido, ha ganado mucho cuarto. Pregunta, ¿el sector trabajador ha decrecido? Indudablemente que sí. En su poder económico, en sus posibilidades económicas, ha decrecido, indudablemente. Eso no hay duda. El movimiento sindical, en sus posibilidades económicas, ha decrecido grandemente. ¿Por qué? Nosotros dependemos de cuota sindical. En la medida que tenemos más afiliados, tenemos más ingresos. En la medida que no tenemos muchos afiliados, no tenemos ingresos. ¿Qué tienes ahí que debemos conocer? Bueno, la cena de la confraternidad. ¿Cuándo? Eso será el 5 de octubre. Va a estar Monseñor Agripino Núñez Collado como orador invitado. Será en el Dominican Fiesta. Esa gran cena que celebramos anualmente. La CAS. La CAS, la Confederación. Vas a tener esa cena en el Dominican Fiesta. Es el 5 de octubre. Es un acto muy importante. Otro acto muy importante es el 21 y 22 de octubre. Vamos a tener el segundo Congreso de Turismo Social. ¿Qué es eso? El turismo social es un turismo distinto al de la Organización Mundial de Turismo. Existe la Organización Internacional de Turismo Social, OITS. Esa organización internacional promueve un turismo que la gente
no solamente vaya a los grandes hoteles, sino que la gente conozca la realidad de su país, que la gente pueda participar, conocer su país, conocer junto a la familia, o sea, que conozca los museos, cultura, recreación para los trabajadores. Es un turismo distinto al turismo de grandes hoteles. Entonces, vamos a celebrar... Pero es interno. Interno y externo, porque como existe la Organización Internacional de Turismo Social, la OITS, nosotros estamos trabajando con los belgas, españoles, italianos, para traer trabajadores que les interese ese tipo de turismo, para conocer el país, para conocer la situación de los pobres, para conocer la situación de nuestro país como tal. Entonces es un turismo interno para que los dominicanos trabajadores conozcan a su país y puedan tener cultura. ¿Cuándo es ese evento? ¿Cómo? El 21 y 22 de octubre lo vamos a tener ese evento también. Y el programa del gobierno de 10 millones de turistas, ¿no tiene el apoyo de ese proyecto de ustedes? Bueno, nosotros estamos promoviendo turismo también, pero un turismo social. Bueno, pero un turismo, Claro, gente estamos que viene y promoviendo. gente que Es va. parte de eso también, por eso te hablaba que estamos promoviendo, hemos tenido contacto con los brasileños, con las organizaciones de Brasil. En estos días tuve una buena comisión de 8 dirigentes de Brasil que vinieron a visitarnos nosotros una semana para conocer el país y para promover ese tipo de turismo. ¿Cuándo la CAS va a trabajar en la incidencia de mano de obra extranjera aquí y en la competencia cubana que se abre ahora? Hay primeramente la situación de mano de obra extranjera, podemos decir haitianos Sí, fundamentalmente. específicamente. Hay problemas también mano de obra venezolana con la situación de Venezuela, mano de obra cubana con la situación de Cuba. No, yo me refiero cuando se abra Cuba ya. Sí, pero cuando se abra Cuba, indudablemente que nosotros tenemos que estar en mejores condiciones. Porque cuando se abre Cuba vamos a tener una competencia en ese plano. No hay duda de eso, una competencia. Ya hoy la tenemos disminuida con esa apertura que dio el presidente de Estados Unidos. Bueno, comienzan a llegar grandes cantidades de turistas de Estados Unidos que antes no participaban. Y nosotros tenemos que seguir promoviendo el problema internacional a través de los embajadores nuestros, promover nuestro país y promover las cosas buenas que tiene el país y tratar de resolver algunos problemas que tenemos en el país, que son, por ejemplo, el problema de la violencia. Este es un problema que nos está afectando a todos y puede afectar al turismo, las violencias, y por eso hay que buscarle una solución. ¿Cuándo es la cena de confraternidad? El día 5 de octubre. En el Dominican Fiesta. En el Dominican Fiesta. Gabriel, gracias. Gracias, y Julito, mucho como éxito. siempre. Gabriel del Aquí Río más. Doñé, secretario general de Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Mucho éxito. Muchas gracias.